¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en el increíble viaje desde una simple célula hasta un ser humano completo? Es realmente fascinante, ¿sí? O que, por ejemplo, el número de óvulos potenciales en una mujer llega a ser de 7 millones antes de nacer. Y luego, ¡puf!, se reduce drásticamente. Es asombroso. Cifras que marean, desde luego. Hoy vamos a explorar precisamente eso, los fundamentos de la embriología humana. Haremos un recorrido por las etapas clave, desde la formación de las células sexuales hasta, el desarrollo inicial del embrión y el feto. Un viaje alucinante a nuestros propios orígenes. Para guiarnos, contamos con un resumen detallado que hemos extraído de material de enseñanza universitaria para enfermería materno-infantil. Es bastante completo. Sí, una buena base. El objetivo es desentrañar las fases más importantes del desarrollo temprano, entender qué factores son cruciales para la salud y por qué esas primeras semanas son tan determinantes. Absolutamente críticas. Una mirada fascinante a nuestros orígenes, como decías. Vale, pues vamos a meternos en materia. Cuando quieras. Todo empieza con la gametogénesis, ¿verdad? Exacto. La creación de espermatozoides y óvulos. Exacto. Ese es el proceso donde las células germinales primordiales, que aparecen muy, muy temprano, allá por la segunda semana de desarrollo. ¿Ya en la segunda semana? Sí, sí. Estas células viajan, migran, hasta lo que serán las futuras gónadas, o sea, los ovarios o los testículos. Y ahí se preparan para convertirse en los gametos maduros. Y hay diferencias enormes, claro, entre cómo se forman los óvulos y los espermatozoides. Lo de los óvulos, la ovogénesis, me parece especialmente llamativo porque empieza antes de nacer. Así es, y es algo que sorprende mucho. Las células precursoras, las ovogonias, se multiplican muchísimo en el feto femenino. Ajá. Y alrededor del tercer mes de gestación, algunas empiezan un tipo especial de división celular, la meiosis, pero se paran. Se detienen a mitad de camino, en una fase llamada profase I. Se quedan como en pausa. Exacto, como congeladas en el tiempo. Se convierten en lo que llamamos ovocitos primarios. Y aquí viene ese dato sorprendente de los 7 millones. No, Sí, es que hacia el quinto mes prenatal se alcanza ese pico, unos 7 millones de células germinales. Una barbaridad. pero luego viene una pérdida masiva, un proceso natural llamado atresia. Atresia, o sea que se pierden. Se pierden, degeneran. Al nacer, quedan solo, entre 600.000 y 800.000 de esos ovocitos primarios. Y todos ellos parados en esa fase de la meiosis. Es como si la naturaleza hiciera una gran selección inicial. Entiendo. ¿Y cuándo se reanuda ese proceso? ¿Cuándo despiertan? Pues no es hasta la pubertad. Con cada ciclo menstrual, y gracias a un pico hormonal, de la hormona LH concretamente, La LH, vale. unos pocos ovocitos primarios reanudan la meiosis. Pero normalmente solo uno de ellos completará esa primera división. Y da lugar a dos células muy desiguales. Un ovocito secundario, grande, que es el que puede ser fecundado. El elegido, digamos. El elegido, sí. Y un pequeño cuerpo polar, que es básicamente material genético descartado, no funcional. ¿Y la segunda división? La segunda división meiótica solo, y esto es importante, solo terminará si ese ovocito secundario es fecundado por un espermatozoide. Si no hay fecundación, degenera sin completar el proceso. O sea que de todo ese proceso larguísimo iniciado antes de nacer, al final solo resulta un óvulo maduro viable por ciclo, más o menos. Correcto. Un único gameto funcional y varios cuerpos polares que se pierden. Es un sistema que parece priorizar la calidad y concentrar todos los recursos en un solo óvulo potencialmente fecundable. Y este proceso continúa ciclo tras ciclo hasta la menopausia. Vale, muy claro. Y ahora el contraste. La espermatogénesis en el varón, que empieza en la pubertad pero es continua. Sí, es un modelo totalmente diferente. A partir de las espermatogonias, que también derivan de esas células germinales primordiales. Las mismas del principio. Las mismas, sí. Se inicia un proceso continuo, constante a partir de la pubertad. Estas células se dividen y dan lugar a los espermatocitos primarios. Que luego hacen la meiosis como los óvulos, pero el resultado es el mismo. Pasan por las dos divisiones meióticas, pero el resultado es muy distinto. Aquí no hay selección de uno solo. De cada espermatocito primario se obtienen 4 células haploides más pequeñas, llamadas espermátides. 4 por cada una que empieza. 4. Pero todavía no son espermatozoides funcionales, ¿no?
No, aún no. Falta la transformación final. La espermiogénesis. Exacto, la espermiogénesis. Esas espermátides, que son redonditas, tienen que pasar por un proceso de remodelación espectacular para convertirse en los espermatozoides que todos visualizamos. Con su cabeza, su cola. Eso es, desarrollan la cabeza con el acrosoma, que es como un capuchón lleno de enzimas clave para penetrar el óvulo. El núcleo se compacta muchísimo. Se forma el cuello y la cola, el flagelo, para moverse. Y se elimina casi todo el citoplasma sobrante. Un proceso de tuning celular, como decías antes del programa. Sí, una puesta a punto increíble. Y dura bastante, unos 74 días todo el proceso completo. Desde espermatogonia hasta espermatozoide maduro. 74 días. Pero la producción es masiva, ¿no? A diferencia de los óvulos. Masiva, ¿sí? Se producen unos 300 millones al día. Es una estrategia de cantidad claramente, frente a la estrategia de calidad y conservación de recursos de la ovogénesis. Aquí, cada célula inicial da lugar a 4 gametos funcionales. Entendido. La diferencia es enorme. Vale, ya tenemos los gametos listos. Ahora el encuentro. La fecundación, que normalmente ocurre en las trompas de falopio, ¿cierto? Así. Lo más habitual es que ocurra en la parte más ancha de la trompa, la región ampular. Pero ojo, antes de poder fecundar, los espermatozoides necesitan pasar por un proceso llamado capacitación, mientras viajan por el tracto reproductor femenino. Capacitación. ¿Una especie de activación final? Exacto. Como si se les diera el último permiso para actuar. Y luego, al llegar cerca del óvulo, tienen que llevar a cabo la reacción acrosómica. La de las enzimas que mencionabas. Eso es. Liberan esas enzimas del acrosoma para poder abrirse paso a través de las capas que protegen al óvulo. Primero la corona radiada, que son células. Como una nube de células alrededor. Sí. Y luego una capa más interna y resistente, la zona pelúcida. Solo después de atravesar ambas pueden llegar a la membrana del óvulo. Y cuando uno, solo uno, lo consigue y fusiona su membrana con la del óvulo, ¿qué ocurre exactamente? ¿Cuáles son las consecuencias clave de esa fusión? Pues pasan 3 cosas fundamentales, casi instantáneas. Primero, y muy importante, se restaura el número diploide de cromosomas. Claro, los 23 del óvulo más los 23 del espermatozoide. Exacto. Suman 46 en el cigoto, que es la primera célula del nuevo individuo. Segundo, se determina el sexo cromosómico. Depende de si el espermatozoide que ha fecundado llevaba un cromosoma X o un cromosoma Y. XX si es niña, XY si es niño. Correcto. Y tercero, se activa el óvulo fecundado, el cigoto, para que empiece a dividirse. Es el inicio de la segmentación, las primeras divisiones celulares, mientras ese cigoto empieza su viaje por la trompa hacia el útero. Ese viaje termina con la implantación, ¿verdad? El embrión, que ya no es solo un cigoto, tiene que anidar en la pared del útero. Luego se ahueca y forma el blastocisto. Blastocisto. Ese tiene 2 partes importantes, ¿no? Sí. Una masa de células interna, el embrioblasto, que es lo que dará lugar al embrión propiamente dicho. ¿Al futuro bebé? Al futuro bebé, sí. Y una capa externa de células, el trofoblasto, que será fundamental para formar la placenta y las membranas. ¿Entendido? Y este blastocisto llega al útero y entre los días 7 y 9 más o menos después de la ovulación, se adhiere e invade activamente el endometrio, la capa interna del útero, que ha sido preparada hormonalmente para recibirlo. Es la llamada ventana de implantación, un paso absolutamente crítico. Si falla la implantación, no hay embarazo. Exacto. Es un diálogo molecular muy complejo entre el blastocisto y el endometrio. Vale. Y con la implantación ya bien establecida, empieza el periodo embrionario propiamente dicho, que va hasta la 8ª semana. Dicen que es la etapa más delicada, la más crítica. Absolutamente, sin duda. Es el periodo de la organogénesis. Organogénesis, formación de órganos. Eso es. Se forman los esbozos, las estructuras primarias de todos los órganos y sistemas principales del cuerpo. Es una fase de una complejidad y una actividad celular y molecular asombrosas. Y por eso mismo, es también el periodo de máxima vulnerabilidad a agentes externos que puedan causar defectos, los teratógenos. Entiendo la delicadeza. Vamos a ver qué pasa semana a semana, aunque sea de forma resumida. La semana 1 ya la hemos cubierto. Fecundación, segmentación, blastocisto e inicio de implantación. ¿Y la semana 2? ¿Qué ocurre ahí? La semana 2 la llaman a veces la semana de los 2,
Es fácil de recordar, ¿Por qué? ¿De los dos? porque muchas estructuras clave se dividen en dos. El trofoblasto, la capa externa, se diferencia en dos capas, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Este último es el que invade activamente el tejido materno. Vale, trofoblasto en dos. ¿Qué más? El embrioblasto, la masa celular interna, también se organiza en dos capas. El epiblasto, arriba, y el hipoblasto, abajo. Forman un disco bilaminar. Disco bilaminar. Vale. ¿Y algo más de dos? Sí, se forman dos cavidades. La cavidad amniótica, encima del epiblasto, que se llenará de líquido amniótico. La famosa bolsa. La bolsa, sí. Y debajo del hipoblasto, la cavidad del saco vitelino. Además, empieza a formarse una circulación útero-placentaria muy primitiva. Mucho movimiento en esa segunda semana. Desde luego. ¿Y la semana 3? Has dicho antes que era crucial. Lo es la semana de la gastrulación. Es posiblemente el evento más importante de la tercera semana y uno de los más importantes de todo el desarrollo. Gastrulación suena importante. ¿Qué es? Es el proceso por el cual ese disco de dos capas, el disco bilaminar, se transforma en un disco de tres capas germinales. Es como si las células del epiblasto migraran y se reorganizaran para formar tres capas fundamentales: ectodermo, la más externa; mesodermo, la intermedia; y endodermo, la más interna. Ah, las 3 capas famosas, de las que deriva todo. Exacto. Son como los cimientos de todos los tejidos y órganos del cuerpo. A partir de estas tres capas se va a diferenciar todo lo demás. ¡Qué pasada! ¿Y qué más ocurre en esa tercera semana tan movida? Se forma también la notocorda. Es una estructura alargada, como un cordón, que se forma en el eje central del embrión, a partir del mesodermo. Es fundamental porque define el eje corporal y, sobre todo, induce la formación del sistema nervioso. Induce al sistema nervioso, ¿cómo? Pues la notocorda envía señales al ectodermo que tiene justo encima, haciendo que se engrose y forme la placa neural, que luego se plegará para formar el tubo neural. El precursor del cerebro y la médula. Justo. Y también en la tercera semana empiezan a desarrollarse las vellosidades coriónicas, esas estructuras del trofoblasto que formarán la parte fetal de la placenta. Se van ramificando y metiendo en el tejido materno. O sea, semana 3, gastrulación, 3 capas, notocorda y desarrollo de vellosidades. Muy intensa. Intensísima. Entonces, de esas 3 capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, derivará todo entre la tercera y la octava semana, en ese periodo de organogénesis. ¿Podríamos resumir un poco qué sale de cada una? Para hacernos una idea. Claro, de forma general. Del ectodermo, la capa externa, surge principalmente el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, y el sistema nervioso periférico. Todo lo nervioso, básicamente. Sí. Y también la capa más externa de la piel, la epidermis, y sus derivados como el pelo y las uñas. Además, los epitelios sensoriales, la retina del ojo, el epitelio del oído interno, el olfatorio. Y mencionaste la neurulación, la formación del tubo neural, a partir del ectodermo. Exacto. Es un proceso clave derivado del ectodermo, inducido por la notocorda. La placa neural se pliega sobre sí misma y se cierra para formar un tubo. Ese cierre tiene que ser completo y ocurrir en fechas muy concretas, entre los días 25 y 28 más o menos. Si no se cierra bien, problemas. Exacto. Da lugar a los defectos del tubo neural. Vale. Ectodermo, claro. El mesodermo, la capa media. Decías que era versátil. Muchísimo. Se diferencia en varias partes. Una parte forma los somitas, que son como bloques de tejido a ambos lados del tubo neural, y de ellos derivan los músculos del esqueleto, los cartílagos, los huesos, la mayor parte, y la dermis de la piel, la capa interna. Músculos, huesos, dermis. Vale. Otra parte del mesodermo, el intermedio, da lugar a los sistemas urinario y genital, riñones, gónadas. Urinario y genital. Y la parte más lateral del mesodermo forma el sistema cardiovascular, corazón, vasos sanguíneos, células de la sangre, el bazo y la corteza de las glándulas suprarrenales. Casi todo lo que hay entre la piel y los órganos internos deriva del mesodermo. Entendido. Es como el relleno estructural y funcional. ¿Y el endodermo, la capa más interna? El endodermo forma principalmente el revestimiento epitelial, la tapicería interior, del tubo digestivo desde la faringe hasta el recto.
También el revestimiento del sistema respiratorio, tráquea, bronquios, pulmones, y de la vejiga urinaria. El interior de los tubos, digamos. Eso es. Y además forma el tejido funcional, el parénquima, de glándulas muy importantes que se originan como evaginaciones de ese tubo digestivo primitivo. El hígado, el páncreas, la tiroides, las paratiroides. Impresionante cómo a partir de 3 capas se organiza absolutamente todo. Y además de formarse los órganos en este periodo embrionario, el embrión cambia de forma radicalmente, ¿no? Pasa de ser plano a... Sí, totalmente. Al principio es un disco plano, trilaminar. Pero entre la cuarta y la octava semana experimenta un proceso de plegamiento muy complejo, tanto en dirección cabeza-cola, cefalocaudal, como lateralmente. Se pliega como un papel, casi. Algo así, pero en 3D. Se curva sobre sí mismo y los bordes se juntan por debajo. Esto hace que adopte una forma cilíndrica, más reconocible, la típica posición fetal. Y además, este plegamiento hace que el embrión quede envuelto por la cavidad amniótica, flotando en el líquido. ¡Qué maravilla de ingeniería biológica! Realmente lo es. Vale, llegamos a la 9ª semana. Aquí finaliza el periodo embrionario y da comienzo el periodo fetal, que dura hasta el nacimiento. ¿Qué caracteriza principalmente esta etapa? Ya no es tanto de formar cosas nuevas, ¿o sí? Principalmente, como dices, no es tanto de formar estructuras nuevas, sino de crecimiento rápido y sobre todo de maduración funcional de los órganos y sistemas que ya se esbozaron en el periodo embrionario. O sea, si el periodo embrionario fue de diseño y construcción básica, el fetal es de crecimiento, acabado y puesta a punto. Esa es una buena analogía, sí. Los órganos aumentan de tamaño, se diferencian más los tejidos y empiezan a adquirir las capacidades que necesitarán para funcionar después del nacimiento. ¿Hay hitos importantes en este periodo fetal? Sí, varios. El crecimiento en longitud es muy rápido al principio del periodo fetal, especialmente entre el tercer y quinto mes. Se estiran mucho. Mucho. Y el aumento de peso es más significativo hacia el final, en los 2 últimos meses de gestación, cuando se acumula la mayor parte de la grasa subcutánea, importante para la termorregulación. ¿Y los movimientos? Cuando se notan... Los movimientos fetales empiezan a ser lo suficientemente fuertes como para ser percibidos por la madre generalmente alrededor del quinto mes, aunque el feto se mueve desde mucho antes. Claro, necesita moverse para desarrollarse bien. Fundamental para el desarrollo musculoesquelético, sí. Y mientras tanto, órganos vitales como los pulmones o el cerebro continúan un desarrollo muy complejo y prolongado, que es crucial para la supervivencia y la adaptación a la vida extrauterina. ¿Y cuándo se considera que un feto está listo, a término? Generalmente se considera a término un embarazo que llega a las 40 semanas contando desde la fecha de la última regla, lo que equivale a unas 38 semanas desde la fecundación real, unos 280 días o 266 días respectivamente. Perfecto. Ahora hablemos un poco más de ese sistema de soporte vital que se desarrolla a la vez. La placenta. Es un órgano fascinante, mitad materno, mitad fetal. ¿Cómo se forma exactamente? Es una colaboración increíble, ¿sí? Se forma a partir de 2 componentes. El corion frondoso, que deriva del trofoblasto fetal, aquella capa externa del blastocisto. La parte fetal. Exacto. Y la decidua basal, que es la parte del endometrio materno, la pared del útero, que está directamente en contacto con el corion frondoso. La parte materna. Correcto. El trofoblasto fetal desarrolla unas estructuras llamadas vellosidades coriónicas, que son como dedos o raíces que se ramifican muchísimo. Algunas de estas vellosidades, las de anclaje, se fijan firmemente a la decidua materna, mientras que otras, las flotantes, quedan bañadas por la sangre materna en unos espacios llamados espacios intervellosos. O sea que la sangre materna rodea esas vellosidades fetales. Pero ¿se mezclan las sangres? No, no directamente. Y esto es clave. Hay una barrera entre la sangre materna y la sangre fetal. La barrera placentaria. Es muy fina para permitir el intercambio, pero existe. Está formada básicamente por el tejido de las propias vellosidades, el sincitiotrofoblasto, la capa más externa de la vellosidad, y la pared de los capilares sanguíneos fetales que hay dentro de la vellosidad. Entiendo. Separadas pero muy juntas para el intercambio. ¿Qué tipo de placenta es esta? Se llama hemocorial porque el corion, tejido fetal, está en contacto directo con la sangre hemo materna. ¿Vale? ¿Y qué funciones cumple esta interfaz tan compleja? Son muchísimas, ¿no? Muchísimas y todas vitales. Piensa en la placenta como los pulmones, los riñones, el sistema digestivo y el sistema endocrino del feto. Todo en uno. ¿Todo en uno? A ver. Pues mira,
Intercambio de gases. Lleva oxígeno de la madre al feto y saca el CO2 del feto a la madre. Transporte de nutrientes, glucosa, aminoácidos, vitaminas, minerales y agua. Eliminación de productos de desecho del metabolismo fetal. Como un riñón artificial, casi. Sí. También transmite anticuerpos maternos, sobre todo IgG, que le dan al feto inmunidad pasiva contra infecciones que la madre ya ha pasado. Protección inmunológica. Importantísima. Y además, es una fábrica de hormonas. Produce progesterona y estrógenos, esenciales para mantener el embarazo. La HCG, gonadotropina coriónica humana, que es la hormona que detectan los test de embarazo y que mantiene al cuerpo lúteo produciendo progesterona al principio. ¿La HCG? Sí. Y la somatomatotropina coriónica, que ayuda a que la glucosa materna esté más disponible para el feto. Incluso tiene funciones de detoxificación de algunos fármacos. Una máquina multifunción impresionante. Pero antes comentaste que no es una barrera perfecta. No, desgraciadamente no lo es. Aunque protege de muchas cosas, no es impermeable. Muchos agentes infecciosos, como ciertos virus, rubeola, CMV, VIH, bacterias o parásitos, toxoplasma, pueden atravesarla y causar daño al feto. Vaya. Y, muy importante recordarlo siempre, la gran mayoría de los fármacos y sus metabolitos, así como tóxicos ambientales como el alcohol o la nicotina, también cruzan la barrera placentaria y pueden afectar gravemente al desarrollo fetal, sobre todo en esas etapas críticas de la organogénesis que comentábamos. Es fundamental tener eso presente durante todo el embarazo. Absolutamente. Junto a la placenta están las membranas fetales, el amnios y el corion. El amnios forma la bolsa de líquido, ¿no? Exacto. El amnios es la membrana más interna que rodea directamente al feto y forma la bolsa amniótica llena de líquido amniótico. ¿Y ese líquido, qué función tiene? Es como un cojín hidráulico protector. Amortigua los golpes externos, permite que el feto se mueva libremente, lo cual es esencial para el desarrollo correcto de músculos y huesos. Si no se mueve, se atrofia. Claro. También evita que el feto se adhiera al amnios y ayuda a mantener una temperatura constante. ¿Y de dónde sale tanto líquido? ¿Y a dónde va? Al principio lo produce el propio amnios y la sangre materna, pero luego la principal fuente de producción es la orina que el feto expulsa y también las secreciones de los pulmones fetales. ¿La orina del feto? Sí, el feto orina en el líquido amniótico y también lo traga constantemente. Hay un ciclo continuo de producción y deglución que renueva el líquido cada pocas horas. ¡Qué curioso! Y supongo que si hay problemas con la cantidad de líquido, malo. Sí, un exceso de líquido se llama polihidramnios y a veces se asocia con problemas que impiden al feto tragar bien, como malformaciones digestivas altas, atresia esofágica o problemas neurológicos, anencefalia. ¿Y si hay poco? Si hay muy poco, se llama oligohidramnios y puede indicar que los riñones del feto no funcionan bien, agenesia renal, por ejemplo, o que hay una rotura de la bolsa. El oligohidramnio severo puede causar problemas por compresión fetal. Entendido. ¿Y el corion? El corion es la membrana más externa. Al principio está separada del amnios, pero a medida que el feto y la cavidad amniótica crecen, el amnios se expande hasta que se fusiona con el corion, formando una única membrana amniocoriónica. Y la parte del corion que desarrolla las vellosidades es la que forma la porción fetal de la placenta, el corion frondoso. Vale, amnios dentro, corion fuera, fusionados al final, y todo esto conectado al feto por el cordón umbilical. Eso es. El cordón umbilical es el conducto vital. Está revestido por el amnios y normalmente contiene 2 arterias umbilicales que llevan la sangre sucia, con CO2 y desechos, del feto hacia la placenta. 2 arterias. Y una vena umbilical más grande que lleva la sangre limpia, oxigenada y con nutrientes, desde la placenta hacia el feto. Una vena. 2 arterias y una vena, lo normal. Exacto. Y estos vasos están rodeados y protegidos por un tejido conectivo gelatinoso llamado gelatina de Wharton. Al principio del desarrollo, el cordón también contiene otras estructuras temporales, como restos del saco vitelino o incluso asas intestinales que salen temporalmente del abdomen fetal, la hernia umbilical fisiológica. Todo un sistema de soporte vital perfectamente integrado. Hemos descrito un proceso increíblemente complejo, orquestado, casi milagroso. Pero claro, a veces las cosas no salen exactamente según el plan. Y ahí hablamos de anomalías congénitas. Sí. Inevitablemente, dada la complejidad, pueden ocurrir errores.
Y como decíamos antes, el periodo más sensible para que se produzcan defectos estructurales graves, malformaciones mayores, es el periodo embrionario, entre la tercera y la octava semana, durante la organogénesis. Ahí es cuando se están formando los órganos. Exacto. Pero eso no significa que el resto del embarazo sea seguro. La vulnerabilidad a ciertos agentes dañinos, los teratógenos, existe en prácticamente todas las fases, aunque los efectos puedan ser diferentes, más relacionados con el crecimiento o la función si ocurren más tarde. No hay una fase completamente segura. Es importante saber eso. Hay diferentes tipos de anomalías. ¿El material las clasifica? Sí, es útil distinguirlas para entender el origen. Están las malformaciones, que son defectos en el diseño o formación intrínseca de un órgano, debido a un desarrollo anormal desde el principio. Pueden ser por causas genéticas, ambientales o desconocidas. Un error en el plano, digamos. Algo así. Luego están las disrupciones, que son alteraciones de una estructura que ya se había formado correctamente, pero que es dañada por un proceso destructivo externo. Un ejemplo clásico son las bandas amnióticas, que pueden amputar o constreñir partes del feto. O sea, algo que se rompe después de estar bien hecho. Correcto. También están las deformaciones, que son cambios en la forma o posición de una parte del cuerpo debido a fuerzas mecánicas prolongadas, normalmente por falta de espacio en el útero. El pie equinovaro o pie sambo a veces es una deformación. ¿Por compresión? Sí. Y luego tenemos conceptos más amplios. Un síndrome es un patrón reconocible de múltiples anomalías que ocurren juntas y que se sabe que tienen una causa común específica, como una alteración genética concreta, por ejemplo, el síndrome de Down. Varias cosas juntas con una causa única. Eso es. Y una asociación es cuando varias anomalías tienden a aparecer juntas con más frecuencia de lo que se esperaría por azar, pero no se ha identificado una causa única subyacente. Es más una relación estadística. Entiendo las distinciones. Y luego están las enfermedades cromosómicas en sí, como mencionabas el síndrome de Down. Correcto. Afectan al número total de cromosomas, como las trisomías, que es tener 3 copias de un cromosoma en lugar de 2, como la trisomía 21, que causa el síndrome de Down, o a la estructura de algún cromosoma, deleciones, duplicaciones. Y su incidencia aumenta con la edad materna, ¿verdad? Sí, significativamente, sobre todo por encima de los 35 años. Se cree que está relacionado con el larguísimo tiempo que los ovocitos han estado detenidos en esa fase de la meiosis I, desde antes de nacer, lo que aumenta la probabilidad de errores en la separación de los cromosomas cuando finalmente completan la división. Tiene sentido. El material también menciona algunos ejemplos específicos de problemas, como el embarazo ectópico. Sí, la implantación fuera del útero. Lo más frecuente es en la trompa de falopio. Es una urgencia médica, O la placenta previa. que es cuando la placenta se implanta muy abajo en el útero, cerca o cubriendo el cuello uterino. Puede causar sangrados importantes, sobre todo al final del embarazo. También habla de problemas si la implantación no es lo bastante profunda, relacionado con preeclampsia o crecimiento fetal restringido. Exacto. Una invasión insuficiente del trofoblasto en las arterias uterinas al principio del embarazo se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, hipertensión y otros problemas en la madre, y restricción del crecimiento fetal, RCF, más adelante, porque la placenta no funciona óptimamente. RCF, que el feto no crece lo que debería. Eso es. Puede tener causas fetales, genéticas, infecciones, placentarias, la más común por insuficiencia, o maternas, hipertensión crónica, desnutrición. Y los defectos del tubo neural que ya mencionamos, como la anencefalia o la espina bífida. Sí, fallos en el cierre de ese tubo neural en la 4ª semana. Y aquí es donde el material recalca la importancia de la suplementación con ácido fólico. ¿Tan efectivo es? Muchísimo. Tomar ácido fólico antes de la concepción y durante el primer trimestre reduce drásticamente el riesgo de estos defectos. Es una de las medidas preventivas más eficaces en salud pública perinatal. Es increíble la importancia de algo tan simple como una vitamina en ese momento tan temprano. Fundamental. Porque, como decíamos, el tubo neural se cierra muy pronto, muchas veces antes incluso de que la mujer sepa que está embarazada. Por eso la recomendación es para todas las mujeres en edad fértil que podrían quedarse embarazadas. Muy claro. ¿Y cómo se pueden detectar estos problemas, estas anomalías, antes del nacimiento? Hablamos del diagnóstico antenatal. Sí, afortunadamente tenemos varias herramientas. Se dividen en métodos no invasivos e invasivos. Empecemos por los no invasivos, los que no suponen riesgo. El pilar fundamental es, sin duda, la ecografía.
Es una ventana increíble al desarrollo fetal. Permite confirmar el embarazo, ver si está dentro del útero, datar la gestación con bastante precisión, comprobar la vitalidad fetal, ver cuántos fetos hay y estudiar detalladamente la anatomía fetal para detectar posibles malformaciones. Hay ecografías en momentos clave. Sí, hay varias ecografías importantes a lo largo del embarazo. Una temprana, entre las 7 y 11 semanas, para datar bien y ver la viabilidad. Otra muy importante entre las 11 y 14 semanas, que sirve para medir marcadores de riesgo de cromosomopatías, como la translucencia nucal, un pequeño acúmulo de líquido en la nuca fetal. La translucencia nucal, sí. Y también para ver si en caso de gemelos comparten placenta, lo cual es importante por los riesgos asociados. Luego está la ecografía morfológica detallada, sobre las 20-24 semanas, que es un examen anatómico exhaustivo buscando malformaciones. Y finalmente, una en el tercer trimestre, sobre las 32-36 semanas, para valorar el crecimiento fetal y el bienestar. Muy completo el seguimiento ecográfico. ¿Y ahora también está ese análisis de sangre materna que detecta ADN fetal? El análisis de ADN fetal libre en sangre materna, sí, es una técnica relativamente nueva, pero potentísima. Se basa en que pequeños fragmentos del ADN de la placenta, que es genéticamente igual al feto, pasan a la circulación sanguínea materna. ¿Y se puede analizar ese ADN fetal? Sí, se toma una simple muestra de sangre a la madre a partir de la semana 9 o 10 de embarazo y se pueden analizar esos fragmentos de ADN fetal. Es muy sensible y específico para detectar las trisomías más frecuentes, la 21 del síndrome de Down, la 18 y la 13, y algunas otras alteraciones cromosómicas, como las del sexo, y todo ello sin ningún riesgo para el feto. Una maravilla tecnológica, la verdad. ¿Y los métodos invasivos cuándo se usan? Los invasivos se reservan para situaciones de mayor riesgo, o cuando las pruebas no invasivas, ecografía o ADN fetal, sugieren un problema y se necesita confirmarlo o estudiarlo más a fondo. Conllevan un pequeño riesgo de pérdida fetal, por eso no se hacen de rutina. ¿Cuáles son? Principalmente dos: la biopsia de vellosidades coriónicas o biopsia corial, que consiste en tomar una pequeña muestra de tejido de la placenta, las vellosidades coriónicas. Se suele hacer entre las semanas 9 y 14. Temprano. Se permite un diagnóstico más precoz. Y la amniocentesis, que consiste en extraer una pequeña cantidad de líquido amniótico que contiene células fetales descamadas, se realiza normalmente a partir de la semana 15. Ambas técnicas permiten obtener células fetales para un análisis cromosómico completo, cariotipo y otros estudios genéticos. Existe también la cordocentesis, sacar sangre del cordón, pero se usa mucho menos. Entendido. Son herramientas importantes para casos seleccionados. Desde luego. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo y fascinante. Hemos viajado desde la fusión de dos células hasta la increíble coreografía del desarrollo de órganos y la creación de ese sistema de soporte vital que es la placenta. Queda clarísimo que las primeras semanas son un periodo de una actividad, una sensibilidad y una importancia extraordinarias. Totalmente. Lo realmente asombroso cuando te paras a pensarlo es la precisión casi inimaginable de esta coreografía biológica. Procesos complejísimos ocurriendo en una escala de tiempo muy corta, de forma perfectamente coordinada, y sentando las bases para toda una vida. Sí, es abrumador. Comprender estos fundamentos, aunque sea a nivel básico, no solo es relevante para los profesionales de la salud, evidentemente, sino yo creo que para cualquiera interesado en la biología humana, en nuestros propios orígenes y en las condiciones que pueden influir en nuestra salud desde el mismísimo comienzo. Estoy de acuerdo. Y nos deja pensando, ¿no? Hemos visto lo delicado que es todo al principio, esa extrema sensibilidad. Conocemos bien la importancia del ácido fólico, de evitar tóxicos obvios como el alcohol o el tabaco, pero dada esa complejidad, esa intrincada red de señales y dependencias que hemos visto en el desarrollo temprano, ¿habrá algún factor, algún aspecto de esas primeras semanas cruciales, quizás menos conocido o menos valorado actualmente, al que deberíamos prestar más atención? Es una buena pregunta. Ya sea a nivel individual, de hábitos de vida o incluso a nivel de salud pública, ¿qué más podríamos hacer o investigar para proteger aún mejor ese imprevible y vulnerable comienzo de la vida? Una pregunta para darle vueltas. Desde luego, da para reflexionar mucho sobre lo que sabemos y lo que aún nos queda por descubrir y proteger.